Hola amigos de Cine Test, es Toma 2. Estamos con Natalia López Gallardo, estamos en el FIC, estamos en los 20 años Festival Internacional de Cine de Morelia y hoy vamos a platicar de una película mexicana muy interesante que se llama Manto de Gemas. Natalia, gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo. Gracias, Irving, gracias a ti. Muy feliz de estar aquí, la verdad, y compartir la película en México. Es la primera vez que sucede. Natalia, una película que toca temas de una forma tan árida que va a espantar a la gente porque no la maquillas, es seca, es lo que hay. ¿Por qué llevar esta película sin maquillaje? Sí, yo creo que porque es algo que todos compartimos, porque es un tema que hay que mirar de frente, porque es una película sobre lo colectivo, sobre un poco el miedo de vivir una sociedad sin futuro en común. Es una llamada a construir un futuro en común. Y creo que realmente tenemos que... Jung decía algo que es muy bonito, que es las cosas que más deseas encontrar están en los lugares donde menos deseas mirar. Y creo que es lo que nos toca como sociedad, porque son muchas capas las que cala este conflicto, ¿no? Una película que habla de algo que es muy cierto que pasa en México, el tema de las desapariciones, que mucha gente piensa que solamente afectan a cierto sector social y no. Sus ecos, sus olas golpean a toda la sociedad. Sí. ¿Qué te lleva a ti a centrar esta historia en estos dos extremos de la sociedad, pero que al final de cuentas en el centro sufren lo mismo? Sí. Primero, cuando empecé a investigar y reescribir la película después de hablar con la gente en Morelos, me di cuenta que no era una película ni sobre los desaparecidos, ni sobre realmente acciones criminales concretas, ni con manifestaciones de la violencia específicas, sino más sobre una especie de herida que cargamos los mexicanos y mexicanas. Una herida que es más espiritual, más psicológica. Por eso la película se sostiene tanto en las atmósferas, de alguna manera, en la sensación que podemos llegar a sentir cuando nos enfrentamos con imágenes de cuerpos desmembrados, cuando vivimos con eso durante todos los días, 20, 30 años, ¿sí? Y alrededor de lo otro que dices, siento que en cualquier lugar donde uno ponga la cámara en México, si uno es abierto y honesto con lo que está viendo, el tema de clases, el tema de los polos, el tema de la diversidad, de las diferentes caras, surge. Vivimos en un país tremendamente diverso, complejo, surrealista, donde las cosas no son nunca lo que parecen. Sí. Ahora hablaremos de sus actores, pero hay un actor principal en la película que a mí me agrada, me gusta mucho, y hablo de este rancho. ¿Sí? ¿Dónde es la locación? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo fue decidir que fuera esa? Porque en realidad es el personaje donde ocurre todo esto. Sí, sí. De hecho, una de las ideas fundamentales, Irving, era realmente que las personas se fundan con el territorio, ¿no? Por eso filmamos en época de secas, en Morelos, en el estado donde yo vivo hace 15 años, en el campo. Y es un lugar que conozco y que amo. Y está filmado con la gente de Morelos también, con la gente de los diferentes pueblos de Morelos. La mayoría de los actores son de ahí. Y para mí era muy importante filmar en época de secas, donde todo es del mismo color, donde todo es árido, como decías al comienzo, donde la sequedad de la tierra se confunde con las pieles, con los colores. Entonces todo es parte de una misma idea que trata de materializarse a través de estas decisiones formales, ¿no? Y ahora sí, hablando de los actores, tienes actores profesionales, tienes actores amateurs y tienes actores naturales en tu cinta. ¿Cómo fue amalgar a todos ellos? Sí, creo que cuando uno busca al casting de la película, a las personas que van a encarnar a estos personajes, lo que uno busca no es realmente el gran actor o la gran actriz, sino realmente una persona con la que uno se pueda comunicar de una manera totalmente honesta y abierta, ¿no? Donde uno puede estar cómodo al abrirse
y sienta esa misma comodidad en el prójimo. O sea, realmente lo que se establece con las otras personas es una relación de confianza. Todo esto te lo digo porque tuve que crear mi propio caminito, porque soy novata en la dirección de actores y realmente no tenía herramientas, tenía que inventármelas de alguna manera. Entonces, para mí fue muy importante comunicarme de manera oral con ellos, no de manera escrita, o sea, no a través del guión, sino a través de la palabra oral, a través de mirarnos y entendernos y haciéndoles más preguntas que dándoles guía, y de diferente manera con cada quien, porque Nailia tiene más herramientas actorales, María necesitaba otras cosas, Aida quería confianza, entonces todo, con cada uno de diferente manera, pero de una manera muy directa, muy humana, muy corporal, ¿no? Oye, y bueno, ¿cómo nace en ti esta necesidad de decir, yo tengo que contar mis historias, yo tengo que llevar esto bajo mi visión a pantalla? Como dices, tiene que ser una necesidad. No pueden ser ganas ni nada más que una necesidad muy fuerte. Creo que es algo que fue naciendo en mí los últimos 15 años y poco a poco se fue fortaleciendo y me di cuenta que quería hablar sobre lo que había sentido a mi alrededor, sobre el desmembramiento, sobre la descomposición social, sobre el cambio de valores, que para mí es como una especie de cambio de era, y sobre esta tragedia que parece fluir por debajo de la superficie, que yo sentía ya en todas partes. Y eso, fue una necesidad potente, un impulso que me llevó 5 años, me empujó 5 años. Me gustaría platicar particularmente sobre una escena de la película, porque provoca reacciones muy encontradas en el público. Hay gente que se horroriza, hay gente que se ríe, pero estamos ante una de las escenas pivotes, que es la secuencia donde vemos lo que sucede con el personaje de Nailea, cuando se encuentra desválida al final de esta película, ¿no? ¿Cómo surge esta escena? Y sobre todo, ¿cómo surge la manera en que la llevas? Porque yo sí no puedo imaginarme la escena filmada de otra manera. Qué bueno que lo hayas notado. Y finalmente creo que si hablamos de cine y eso que te hizo sentir, tiene una profunda relación con la forma, como dices. O sea, hay una forma que materializa las cosas. Y esa forma, ¿por qué amamos tanto a Dostoyevsky o a Cristina Morales ahora? No por los temas que nos cuentan, sino por cómo nos los cuentan. La forma es para mí la fuerza más potente del cine. Las cosas se dicen de cierta manera y provocan una experiencia que puede ser profunda, puede ser superficial. Entonces, efectivamente la forma en la que están hechas las cosas es lo más importante. Entonces, es el encuentro final entre esta mujer y los perpetuadores de la violencia, ¿no? Y creo que es muy importante. El mejor consejo que recibí en la vida, voy a partir de ahí, es uno que me dio mi esposo, que al principio no entendí realmente, pero que después me fui dando cuenta de qué se trataba, y es: visualiza la película en tu interior, en todos sus detalles. Y eso fue lo que hice. Describí realmente en mi interior el tiempo, los colores, el tamaño de cuadro, el movimiento de cámara, las reacciones, los diálogos, el sonido, todo con mucha precisión, para que después, estando enfrente de la realidad, uno pueda tomar decisiones y saber discernir qué se queda y qué se va. Y eso fue lo que más me ayudó durante el rodaje. El rodaje es un momento en el que tú has tomado todas las decisiones y están todos los elementos ahí enfrente de ti, pero no sabes qué estás buscando realmente. Entonces, el haber visualizado la película me ayudó muchísimo a que, como dices, escenas como esa se materialicen de esa manera. Además, es una película que habla de algo que sucede en México de hoy, más allá de la violencia, de esas cuestiones de las familias
fragmentadas, donde ya no hay un eje familiar sólido, y cuando lo hay es un eje familiar torcido, como pasa en el caso de la familia de la policía, o el caso de la familia de Nailea, ¿no? Sí. ¿Cómo fue retratar para ti en el papel y luego en pantalla estas relaciones humanas? Sí. Creo que las películas se construyen por capas, como hablábamos. Uno no tiene claro el objetivo realmente, totalmente claro. Tienes obviamente unas fuertes intuiciones y unas fuertes ideas que te gustaría transmitir y vas tomando decisiones. Cuando esas ideas son sólidas y ese impulso es potente, todas las decisiones tienen relación con ese corazón. Entonces son coherentes y de alguna manera se van sumando. Entonces, esto que me dices por ejemplo, de las familias fragmentadas, es una idea muy, muy bonita que yo no había pensado, pero que está ahí, que está en la película. Porque finalmente tiene mucho que ver con la idea general de la película, con la desfragmentación del tejido social. ¿Dónde está el núcleo del tejido social? Pues en la familia, ¿no? Entonces, si la sociedad se parte, si no hay un futuro en común, si los valores se trastocan, la familia se rompe también, ¿no? Y el individuo ya no tiene guía. Entonces, creo que esos mismos temas están en las diferentes capas de la película, ¿no? Y bueno, ya para finalizar solamente, Natalia, tenemos un manto de gemas que como un velo cubre muchas escenas de la película. Para mucha gente puede ser un gran misterio el título, para mucha gente puede ser muy metafórico, para la gente visual puede decir, aquí me lo está diciendo Natalia. ¿Por qué te hiciste tú el título de Manto de Gemas? Sí, es una idea una frase que no sé dónde leí, realmente ya no me acuerdo si la leí o me la contaron. Es una frase budista que dice que la realidad es un manto de gemas en la que en cada gema se reflejan todas las demás. Y yo coincido mucho con esa idea. Siento que cuando me di cuenta de qué iba la película, me di cuenta que era una película sobre lo colectivo, sobre el reflejarse en los demás y poder identificarse con el prójimo. Y ese es el corazón de la película. Natalia, muchas gracias. Irving.